A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos, queridos amigos, a la intemperie. Aldo Rosado Tuero y Dionisio de la Torre con ustedes nuevamente. Y en este programa de hoy queremos traer algunos puntos, nada en específico, pero cosas que están dando vuelta en la internet desde hace unos cuantos días, ¿no? No es nuevo, ya ustedes posiblemente lo hayan visto, se hayan enterado, pero queremos comentar, y entre estos puntos están las habituales y constantes digamos, campañas publicitarias que hacen algunos agentes de la internet de Cuba, ¿no? Que se dedican a repetir mentiras y mentiras y mentiras, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos a Aldo, que es un asalariado constante de los enemigos de Cuba, ¿no? Aldo, ¿qué nos puedes decir? Tú que eres un asalariado y mercenario, brevemente, como dicen porque ellos, sinceramente, ¿no? Esta gente no merecen tanta atención. Pero hay que destacar que hace la última semana uno de los más desprestigiados voceros de ese régimen dentro de lo que ellos llaman los guerrilleros de la internet, demostró a las claras que no conoce nada, absolutamente nada de lo que es el exilio, al meter en un ajiaco horrible o una caldosa, como llaman ellos, gente de aquí del exilio mezclando unos con otros, gente que ni siquiera se pueden ver unos con otros y mira disparate, y además diciendo que esos son informaciones que le dan sus puntos de aquí. Y hay que decirles, si esas son las informaciones que te dan tus puntos de aquí, te están robando el dinero, querido estúpido, porque comete tantos errores. Por ejemplo, empieza a hablar de que... No es que sea estúpido, es que quizás está enamorado. Bueno, empieza a hablar y a decir que los fuertes, los radicales del exilio están tan mal que han tenido que acudir a los venezolanos para que les paguen por entrenar a venezolanos en los Everglades para entrenar, y citan entre los que lo hacen a los hermanos Novo. Señor estúpido, los hermanos Novo hace mucho tiempo que no son los hermanos Novo, porque Ignacio desgraciadamente murió hace años. Si esa es la inteligencia que ustedes tienen, si esta es la información verídica que ustedes tienen del exilio, están perdidos. Y así como otras cosas disparates, que si Reynol Rodríguez, el de Alfa, está pasando hambre, un hombre que está económicamente estará muy bien, haciendo dieta, ¿no? Y el disparate de, como siempre, de que tú y yo cobramos un cheque sin falta de la USAID o mensualmente por hacer lo que hacemos en la internet. Yo simplemente le digo, por suerte y para nosotros y por desgracia para ustedes, los archivos de la USAID y los archivos de la NET y de todo lo que dan GRAN son públicos. Yo los reto a que me demuestren no solo que yo cobro un cheque, sino si he cobrado un cheque en alguna vez de mi vida, y es más, si he solicitado ni siquiera alguna vez un GRAN. Ahora, otra cosa, yo no quiero ni responderle, porque eso a fin de cuentas, total. Lo que sí quiero hablar que son una cosa que es curiosa y da risa, pero a la vez es triste, y salió en la internet hace unos días, que por ejemplo ves documentales en Australia, donde cuando aparecen los tiburones, los salvavidas y todo el mundo avisa, y cuidado que vienen los tiburones, no se metan en el agua, que es peligroso. En Cuba sucede todo lo contrario. Aparece un tiburón cerca de la orilla y son grupos, un grupo inmenso de cubanos a capturar esa preciada presa. Y como gritaban, llegó el pescado. Y cuando llegó el pescado. Cuando lo traían por la orilla agarrado por la cola. Pescando un tiburón. Y cuando lo traían por la orilla agarrado por la cola, ya había gente con cuchillo y cazuelas preparando para picarlo. Estas son las cosas que deben estos estúpidos decir en la internet. Hablen de la actualidad cubana. Hablen de cómo el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre y que son capaces de ir a fajarse con un tiburón 20 cubanos para sacarlo para comérselo. Como son capaces, como alguien dijo,
que tenía un primo que le mandó a decir que quería venir para acá, y el señor, como para quitarse de arriba, le dijo: oye, no venga, que ahora día yo vi aquí a 4 perros de policía que se estaban comiendo un negro, que le echaron un negro, y el tipo le dijo: no, quiero seguir para allá, porque yo aquí vi a 4 negros comiéndose un perro. Y eso es lo que está pasando en Cuba. No, claro, claro. Eso, y entonces, la otra que hemos visto grande en Cuba es el disparate enorme de que cuando por una accidente, un choque o un descuido, empezaron una bomba de gasolina a botar gasolina, a echar gasolina gratis, como esto era increíble, la cola y el corre-corre de gente cogiendo gasolina, hasta con casco de motocicleta. Pero ahí vemos, vaya, como se violan, como en un país donde la seguridad del, vamos a decir, el cliente, porque es una bomba de gasolina, del cliente, de la ciudadanía, no es interés de nadie. Porque en cualquier, bueno, vamos a hablar de los Estados Unidos, todas las bombas de gasolina en este país tienen un mecanismo de protección, que si sucede algo como eso, desconecta la bomba. No bombea, podrá incendiarse, pero no bombea gasolina como está sucediendo. Sí, pero acuérdate que este es el imperialismo que protege a los capitalistas. Y vemos a un pueblo. Luego la negligencia, a nadie se le ocurrió ir allí a desconectar la corriente, a apagar no hay un switcher. No, a nadie se le ocurrió lo que se le ocurriría a cualquier persona con 2 dedos de frente. Esto es un peligro. Aquí nada más que una chispita volamos todos. No, mira cuánto hay. Porque la desesperación, porque saben que en Cuba no hay gasolina y la podían vender y le podían ahorrar. No, la venden a 20 pesos el litro, que es casi entonces, el sueldo diario de una persona en Cuba, entonces, 20 pesos. Y podemos ver allí qué ocurrió, que hubo increíble, cuando empezaron, que se sintió que venía la policía, empezó a gritar a alguien: la policía, arrancaron las motocicletas y los carros, se produjo una chispa y aquello fue el acabose. Eso no pasa en un país civilizado, eso no pasa en un país en que el gobierno cuida a su pueblo. Eso te demuestra que esta tiranía destrozada, que nada más que se preocupa de cómo enriquecerse más, de cómo sacarle más dinero al pueblo, de cómo tratar de esclavizar más a su pueblo y de cómo tratar a los perros esclavos mientras ellos disfrutan de su bienestar. No, lo curioso también es que le dan un voto de que los bomberos hicieron un trabajo magnífico. Los bomberos llegaron y estaba la gasolina saliendo borbotones. ¿No se les ocurrió a los bomberos? No, además, mandar a apagar además los bomberos echaron agua. A la gasolina no se le echaba, se le echa espuma. La gasolina flota. No se le echa espuma. Claro. Entonces, ¿dónde está el magnífico trabajo de los bomberos? Si no tienen ni siquiera, yo no te digo que los bomberos sean malas personas, sino el gobierno que no tiene ni siquiera las cosas necesarias para apagar un incendio de esta magnitud. Otro punto que yo quiero traer, que hace días salió en la internet y ha habido un silencio, y creo que es provocado por el mismo gobierno cubano. Se anunciaron, y si no me equivoco fue Alarcón, donde estaba anunciando cambios en los procesos de migratorios en Cuba. Y entonces ha quedado como una nebulosa, si es para que los cubanos puedan salir libremente y entrar, o es para que los turistas vayan a Cuba. Y hay un silencio, que el cambio que se ofreció, no sabemos ni qué cambio es ni cuándo va a ser. Esos cambios se vienen anunciando hace más de, yo te diría, de 2 años, y siempre los posponen. Y no sencillamente un gobierno totalitario, como es la esencia de esta tiranía, no puede abrir la mano así, no puede propiciar esos cambios, porque se les pierde a ellos el control que tienen, el control tremendo que están ejerciendo tanto sobre los que salen como los que entran. Ellos, por ejemplo, si se abriera como un país libre, como los otros países, la entrada y salida de cubanos, no podrían estar chequeando a personas como Carromero o personas que vienen de España a ayudar, y que ellos saben ya quiénes son, y que desde que llegan le montan una guardia detrás. Sí, un operativo completo. Entonces ellos no podrían hacerlo si entraran completamente, entraran miles de turistas y entraran miles de personas tranquilamente, como pasa en casi todos los países democráticos. Eso yo me atrevo a apostar de que es imposible que lo vayan a hacer nunca de la manera en que la gente cree que lo van a hacer, porque un gobierno totalitario no se puede dar ese lujo. ¿Tú crees que realmente el gobierno cubano permitiría a los cubanos sacar una visa e irse de turista, aunque un pariente sea el que lo pague, ¿no? Porque el cubano, ¿dónde va a sacar el dinero?
y que regrese libremente, sí, y que sea una cosa masiva y normal como sucede aquí. Porque aquí mismo en Miami llegan más de ¿cuántos millones de personas llegan de turistas aquí a Miami todos los años? Y entran y salen por el puerto, por el aeropuerto sin problema, ¿no? No creo que lo permitan, pero si lo permitieran, ¿cuántos van a salir? ¿Cuántos tienen familiares que le puedan pagar una vacación pequeña de una semana o 2 semanas? El pueblo cubano necesita mucho más cambios que esto. Estos son cambios anunciados para tratar de que la gente crea de verdad que el regulato va a hacer cambios. No hay cambio ninguno, como no va a haber cambios pacíficos nunca, mientras el pueblo no se ponga los pantalones y decida que tomar su propio destino en sus manos, porque sinceramente la libertad cuesta muy caro, y como dijo el apóstol, y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio, y su precio es salir a la calle, producir un levantamiento nacional que obligue a estos canallas a dejar el poder. Vemos cierto, por lo menos aumentos de grupos opositores en Cuba que están haciendo ciertas actividades, pero realmente todavía no se ve, ni siquiera en internet se ve un apoyo total, porque todavía son 1 o 2 que están o en una huelga o detenidos, son grupitos, ¿no? Los detienen, los vuelven a soltar, los vuelven a detener, los detienen unas horas. Es un juego, es como, no sé ni cómo explicar. Es muy diferente a lo que pasó años pasados, donde tú caías en un problemita político y te desaparecías. Punto. Yo lo he dicho muchas veces, después de que por años hemos estado gastando miles de pesos para ayudar a ciertos sectores de la resistencia o de la oposición, entre comillas, y de los periodistas independientes. En Cuba, desgraciadamente, la inmensa mayoría de esas personas que yo he citado, entre comillas, lo que tienen montado es un gran acto de teatro nacional, un gran acto de una comedia en que nos están virlando dinero a los del exilio y que nos están engañando total y completamente. Uno, de acuerdo con el gobierno, otro, no de acuerdo con el gobierno, pero tolerado, y para vivir bien y para mantenerse sin trabajar, para vivir como por encima del averaje del pueblo. Esa es, desgraciadamente y desafortunadamente, la gran mayoría de lo que en Cuba se llama oposición, disidencia o resistencia interna. Son muy pocos los excepciones que se pueden sacar de ese gran obra de teatro que nos han montado, igual que las huelgas de hambre. Es increíble cómo han desprestigiado esa formidable arma. Aquí yo, por ejemplo, si tú te has fijado, ya yo he dejado de poner en Nueva Acción a hablar sobre las huelgas de hambre, porque por cualquier cosa un señor se declara en huelga de hambre y después te dice que lleva 20 días y después más nunca te enteras qué pasó, y el señor sale después en otro lado de lo más gordo y más colorado haciendo otras actividades. Y lamentablemente puede ser que alguno perezca y lo esté haciendo realmente, pero pagan justo por pecadores, ¿no? Desgraciadamente, pero lo que han hecho es desprestigiar la huelga de hambre. Y entonces te llaman por teléfono y te dicen, fulano se está muriendo, y aquí sale la gente desesperada a decir que fulano se está muriendo, y a los 20 días fulano dejó la huelga de hambre, no logró lo que se planteó y se acabó. Y eso cuando nos enteramos que la dejó, porque hasta veces ni nos enteramos siquiera cuándo la dejó y por qué la dejó. Correcto. Otra cosa que está dando vuelta, Aldo, y siguen dando vuelta, son los intentos de producir un cambio en acuerdo con el régimen, ¿no? Como pidiendo permiso. Y yo no veo que esos pedidos y esas cosas puedan funcionar, porque realmente no se pide justicia, no se pide un cambio, es como cambiar el collar al perro. Y punto. Es una cosa increíble que todavía a estas alturas haya personas que después de haberte pasado 30 años rogándole a Fidel y ahora le ruegan a Raúl que se siente a conversar con ellos. ¿Cuándo en la historia universal ha ocurrido que un gobierno fuerte que domina todo el mundo se siente a conversar de gratis con unos opositores o con unos contrarios o con unos disidentes
que nunca han demostrado fuerza suficiente para hacerlo sentar. Solamente se sienta un gobierno a conversar cuando la oposición lo ha puesto contra la pared y cuando está tan débil que no le queda más remedio que llegar a una solución. Correcto. Por lo tanto, eso es una utopía que hay que oponerse a ella, porque lo que están es haciendo el juego a los castristas para demorar a ver si un triunfo de Obama le saca las castañas del fuego y lo salva. Ok, queridos amigos, creo que ya el tiempo se nos acaba y como siempre, hasta el próximo programa y que Dios bendiga a Cuba. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.